Hola, buenas tardes. Esta es una evidencia de aprendizaje de la materia de bioseguridad. Las integrantes del equipo somos Paulina Hernández Arroyo, Rocío García Jiménez y María Dolores Enríquez. En esta evidencia de aprendizaje vamos a conocer lo que es el seguimiento de acciones preventivas en el manejo del RPBI. Para esta evidencia de aprendizaje de la unidad 3 titulada Seguimiento de acciones preventivas, a través de este video colaborativo se definirá el concepto de RPBI y se abordarán tres normativas nacionales relacionadas con el manejo de este. A su vez se determinan cómo se debe de llevar a cabo la recolección, manejo y disposición final del RPBI en una unidad hospitalaria. También se tomará como ejemplo una noticia sobre el manejo del RPBI en el contexto de una unidad de salud en el Sistema de Salud de México, identificando dos necesidades, dos fortalezas y dos áreas de oportunidad, generando propuestas que se puedan aplicar para el mejor manejo y cumplimiento del proceso de la gestión de residuos, finalizando con la determinación de las acciones que integran el proceso de gestión del RPBI, administrativas, operativas, de prevención y de control. Todo esto con el propósito de conocer los tipos de residuos generados en las unidades hospitalarias, así como la metodología para el manejo de residuos aplicada en el Sistema de Salud de México. Iniciamos explicando la definición de RPBI. Son materiales generados durante los servicios de atención médica que contengan agentes biológico-infecciosos y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente, como lo son los materiales de curación contaminados, los cultivos, objetos punzocortantes o sangre, los cuales requieren un manejo especial porque pueden provocar infecciones en el personal de salud, contaminación ambiental o riesgos sanitarios para la población en general. Referente a la normativa nacional, está la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Este es un marco jurídico amplio que rige la gestión integral de residuos peligrosos. De acuerdo con la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión, 2003, en el título quinto llamado Manejo Integral de Residuos, se extienden capítulos que abarcan el manejo legal integral, principios, responsabilidades y gestión de los residuos peligrosos, como se enumeran a continuación. También se enmarca la norma oficial mexicana 052 Semarnat 2005, que que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. Esta norma, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 2018, define las características que hacen a un residuo peligroso mediante el código corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico e infeccioso biológico. Proporciona un catálogo y procedimiento de identificación y clasificación de residuos peligrosos aplicable a el RPBI en términos generales. La siguiente norma es la 087 Semarnat SSA1 2002 llamada Protección Ambiental, Salud Ambiental, Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos, Clasificación y Especificaciones de Manejo. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Salud 2003, se establece la clasificación de los RPBI y todas las etapas de su manejo, como es la separación, el envasado, almacenamiento temporal, recolección de transporte, tratamiento y disposición oficial para establecimientos de atención médica y prestadores de servicios relacionados. Esta es de observancia obligatoria y vigente. A continuación les explico cómo es la recolección, el manejo y la disposición final de estos residuos peligrosos biológicos infecciosos en las unidades hospitalarias.
De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Salud 2003, en la recolección se realiza en el mismo lugar donde se genera el residuo, evitando el transporte innecesario. Cada residuo debe de colocarse en contenedores resistentes, impermeables, con tapa y rotulados de acuerdo a su categoría. Los contenedores no deben llegar a más del 75% de su capacidad para evitar derrames. El personal debe de usar equipo de protección personal como lo son guantes, batas, cubrebocas o gafas. Para el manejo interno y almacenamiento temporal, se debe de separar en la fuente cada tipo de RPBI según su color y categoría. El rojo es los infecciosos, amarillos anatómicos y verdes químicos o especiales si es que aplica. El almacenamiento debe de ser temporal en áreas ventiladas, seguras y con acceso restringido. Hospitales de 1 a 5 camas, 30 días. Hospitales de 6 a 60 camas, 15 días. Y hospitales de más de 60 camas, 7 días. Nunca se deben de mezclar los RPBI con residuos comunes o reciclables y se debe de llevar un registro de generación y cantidades de residuos para el control interno. El transporte interno y externo. Dentro de la unidad hospitalaria, los residuos se transportan en carros o contenedores cerrados para evitar la contaminación. Para un transporte externo se utilizan vehículos autorizados que cumplen con las normas de trazabilidad y seguridad, asegurando que los residuos lleguen sin riesgo a las instalaciones de tratamiento o la disposición final. Por ello es que en el tratamiento y disposición final se va a hacer lo siguiente. Antes de la disposición final, los RPBI deben recibir un tratamiento para eliminar agentes infecciosos mediante la autoclave, que es la esterilización por vapor, incineración controlada o tratamiento químico, si aplica la categoría. Y al final de esto, que es la disposición, los que han sido tratados podrán disponerse en los camiones recolectores de basura, mientras que los RPV sin tratamiento deberán enviarse a empresas recolectoras autorizadas. Este es el ejemplo del manejo de RPBI en el contexto del Sistema de Salud de México. Aquí presentamos una noticia sobre el manejo del RPBI en el Hospital de Veracruz perteneciente al Sistema de Salud en México, en donde, como se puede observar en el título, hay un problema en lo que es el manejo irregular de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. La noticia señalada en la imagen anterior pues se refiere a la problemática que enfrenta el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz en el manejo irregular de residuos peligrosos biológico-infecciosos, donde los trabajadores denunciaron que el almacén de RPBI pues carece de las condiciones mínimas de seguridad, como lo son muros de contención y ventilación adecuada, aumentando el riesgo de contaminación y exposición a agentes infecciosos. Entre los puntos identificados, los principales puntos identificados son los siguientes. Vamos a observar lo que son sus principales necesidades en el caso señalado, en donde primero se deben de mejorar las condiciones de infraestructura de almacenamiento del RPBI, en donde el hospital necesita mejorar estas condiciones de almacenamiento invirtiendo en lo que es la construcción de un almacén de RPBI con muros de contención y ventilación adecuada que cumpla con la normativa vigente, principalmente lo que es la normativa oficial mexicana, la 087, evitando riesgos para la salud y el medio ambiente. También se tiene que mejorar la disponibilidad de material para el manejo de RPBI, es decir, dotar al personal que se encarga del manejo de estos residuos de lo que es el material necesario para su manejo, como lo que es el equipo de protección personal, ya que esto es necesario para evitar la exposición directa a agentes infecciosos y sustancias potencialmente tóxicas. Bueno, las fortalezas del caso que estamos analizando es primero que el personal muestra una preocupación y conciencia sobre los riesgos asociados con el manejo de RPBI, teniendo disposición para mejorar, y dos, que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, ha intervenido en la problemática y ha exhortado al hospital a cumplir con esa normativa vigente.
En cuanto a sus áreas de oportunidad, tenemos primero la evaluación y el monitoreo constante, donde los altos mandos del hospital, ya sea directivos, administrador o el responsable del área del RPBI, bueno, pueden implementar un sistema de monitoreo y evaluación constante para asegurar que se cumpla esa normativa vigente en el manejo de los residuos, encontrando puntos de mejora y realizando retroalimentaciones a los trabajadores, aplicando medidas preventivas y correctivas de ser necesario. Y dos, capacitación del personal. Aunque el personal ya tiene una preocupación y conciencia sobre los riesgos del mal manejo del RPBI, pues es importante fortalecer la capacitación en ese tema, favoreciendo un mejor manejo de los residuos y asegurándose de que todos los trabajadores conozcan lo que son los protocolos de seguridad, el uso correcto del EPP y los procesos adecuados para el desecho, traslado, almacenamiento y disposición final del RPBI en lo que es el hospital. Dentro de las propuestas para mejorar el manejo y cumplimiento del proceso de la gestión de residuos en el ejemplo analizado, tenemos primero diseñar e implementar un manual de procedimientos para el manejo de RPBI en donde se estipulen lo que son los roles y responsabilidades, así como la normativa vigente que se tiene que aplicar y donde se estipulen las condiciones de almacenamiento. Este manual pues es importante como guía para el personal en función de lo que son los roles y responsabilidades que deben de cumplir, así como de los roles y responsabilidades que deben de tener los directivos del hospital en este manejo adecuado del RPBI. Dos, para mejorar el manejo y cumplimiento del proceso de la gestión de RPBI, se deben mejorar las condiciones de infraestructura existentes en el hospital, separando físicamente las áreas de RPBI y residuos generales, pues para evitar la contaminación cruzada, así como construir muros de contención y fosas de retención adecuada e instalar señalización, iluminación adecuada y control de acceso. 3. Realizar capacitaciones frecuentes al personal sobre el manejo de RPBI, uso de equipo de protección personal y buenas prácticas, así como el conocimiento de lo que es la normativa vigente y la respuesta ante incidentes relacionados con el manejo de estos. 4. Trabajar de manera conjunta con las autoridades del hospital y las autoridades ambientales para presentar un plan de acción con un plazo definido en donde se cubran los requerimientos solicitados por la Profepa, además de establecer fechas para revisiones periódicas del cumplimiento de las normas como la 087. El último inciso, que son las acciones que integran el proceso de gestión de RPBI, es muy importante identificarlas como gerentes de servicios de salud. Después de analizar las tareas y responsabilidades en el manejo del RPBI de un documento de la Secretaría de Salud 2023, deducimos que en acciones administrativas hay que elaborar políticas y procedimientos internos. También hay que realizar la capacitación continua del personal, implementando programas de formación periódicamente para asegurar que los profesionales comprendan y apliquen correctamente la normativa relacionada a este tema. También se debe de hacer un registro y documentación para lo que es la generación, manejo y disposición final de los RPBI. Con esto se asegura la realización de las actividades correctamente y el cumplimiento normativo. Por último, una supervisión y auditoría interna. Inspecciones regularmente para verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos. Para las acciones operativas se deben de clasificar y segregar, esto es separar el RPBI de acuerdo a lo que corresponde, como puede ser igual utilizando contenedores adecuados y etiquetados conforme a la normatividad, recolección y almacenamiento temporal y el transporte y externo y disposición final, como se mencionó en los puntos anteriores. Las acciones de prevención se basan en implementar medidas de bioseguridad, como son los protocolos establecidos para minimizar el riesgo de la exposición a agentes infecciosos, como se puede incluir el uso del equipo de protección personal y prácticas seguras en el manejo del RPBI. También se puede hacer un monitoreo y control de riesgos, identificando y evaluando los riesgos asociados con la generación y manejo del RPBI, implementando medidas preventivas para mitigarlos.
Y por último, en las acciones de control, podemos hacer gestión de contingencias, que esto es establecer planes de acción para responder a incidentes o emergencias relacionadas con este tema, como lo son los protocolos de actuación y comunicación. También evaluar y aplicar la mejora continua, analizando los resultados de las auditorías y monitoreos, implementando acciones correctivas y preventivas para mejorar continuamente el proceso de gestión del RPBI. Como conclusión, de manera personal, puedo decir que tomando el contexto de la ciudad donde radico, que es la ciudad de Pachuca Hidalgo, en mi experiencia personal y pues debido a que he laborado en varias instituciones de esta institución de salud, bueno, puedo decir que el gerente de servicios de salud pues juega un rol indispensable para mejorar y realizar un manejo eficiente de lo que son los residuos peligrosos, debido a que aunque en teoría pues se tienen ya los manuales para el manejo de estos residuos y normativas y protocolos que se deben de seguir en las unidades médicas, pues en la ciudad de Pachuca realmente existen muchas deficiencias respecto a este tema, por lo que considero que el gerente de servicios de salud podría contribuir a realizar mejoras en el manejo eficiente de los residuos, supervisando el cumplimiento del marco normativo como la norma 087, además de implementar programas de capacitación constante y también pues promover una cultura de seguridad con el personal sanitario a través de una comunicación clara y efectiva, propiciando iniciativas de mejora pues que incluyan a todo el personal de salud. También puede contribuir a la optimización de procesos en el manejo de estos residuos y llevar también bitácoras y registros internos que ayuden a tener un mejor control en el almacenamiento, transporte de lo que son estos residuos peligrosos. Todas estas acciones sin duda pues son claves para fortalecer la seguridad y disminuir los riesgos en el manejo del RPBI, contribuyendo a un manejo más eficiente. Mi conclusión final del tema es que en toda institución de salud y en la comunidad donde radicó Estado de México, Atenco, me parece fundamental la labor del gerente de servicios de salud en los temas que analizamos, ya que dentro de las responsabilidades identifica garantizar el manejo adecuado de estos residuos, de manera que se planifique y supervise las políticas internas para asegurar que las unidades médicas cumplan con la normativa vigente, como las mencionadas anteriormente, en donde se describe la forma correcta de almacenamiento, recolección, transporte y disposición final de estos residuos. Otra responsabilidad es implementar capacitaciones continuas para que para el personal que tenga contacto directo con estos residuos, para reforzar el uso adecuado del equipo de protección, así como su actuar de forma adecuada. Un gerente debe de lograr distribuir los recursos de forma eficiente para que la adquisición de insumos o contenedores especializados sea eficaz. Con ellos se cuenten con materiales y espacios seguros y sobre todo para el RPBI, que para que estos se manejen de forma segura en todo el proceso, y para detectar fallas o áreas de oportunidad hay que implementar la mejora continua. Se deben establecer mecanismos de supervisión y auditoría con la finalidad de aplicar medidas tanto preventivas como correctivas. De esta manera, el gerente de servicios de salud puede generar un entorno seguro y responsable para fortalecer procesos eficientes en el manejo de estos residuos. También aquí les comparto la conclusión de mi compañera María Dolores Enríquez, que no pudo participar en el video, pero sí nos aportó muchos conocimientos en esta actividad. De igual manera, les dejo las referencias. Les agradecemos mucho su atención. Esperemos que este tema les haya gustado y les hayan aportado muchos conocimientos para conocer más sobre el manejo del RPBI en las instituciones de salud.